Saben que cada 15 días tenemos con nosotros a Luz del Pozo, que es maestra de Reiki, pero sobre todo es Master Coaching, que es en lo que estamos insistiendo en estos días. Estamos aprendiendo lo que es el coaching, para qué nos puede servir y también los temas que abordan los coaching en sus sesiones, en sus ratitos de trabajo con las personas que quieren pues aprender también un poquito más y sobre todo pues saber un poquito más de uno mismo y su relación con los que tiene a su ladito. Así que, Luz del Pozo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Beatriz. ¿Cómo estamos? Pues bien. 15 días y hoy disfrutando de solazo. Hoy hace un día estupendo para estar en la calle. Claro, eso también nos anima muchísimo, ¿no? A la hora de plantearnos la vida, los problemas, nuestras historias, ¿verdad? Sí, además está comprobado que cuando sale el sol es una de las cosas que a las personas nos hace sentirnos alegres y estar bien emocionalmente. Precisamente vamos a hablar de eso, ¿no? De inteligencia emocional, que llevamos abordándola así con pinceladitas, pero venga, vamos a seguir buceando en esa inteligencia emocional. ¿Cómo es la relación entre esa inteligencia emocional y vosotros, los coaching? Bueno, pues bien, como bien dices, guarda una relación la inteligencia emocional con el coaching. La inteligencia emocional, como ya decía en el programa anterior, es una inteligencia que todos tenemos en mayor medida o menor medida, pero que la gozamos todas las personas, y las personas que verdaderamente gozan de una buena inteligencia emocional son aquellas personas que son capaces de reconocer y gestionar sus emociones, y no solamente de reconocer sus emociones, sino también reconocer las emociones de los demás. Por ello, a estas personas se relacionan de una manera muy satisfactoria con las demás personas y obtienen bastantes éxitos tanto en su ámbito profesional como en su vida personal. La inteligencia emocional reúne unas competencias básicas que son de las que hablé ya en el programa anterior, que son el autoconocimiento, el autocontrol, la motivación, la empatía y las habilidades sociales. Ya estuve hablando en el programa anterior de todas ellas. Y además también comenté que la inteligencia emocional es un tipo de inteligencia que en los últimos años es cuando se le está dando mayor importancia, ya que se han realizado estudios en los que se ha demostrado o se ha puesto de manifiesto que una persona con un coeficiente intelectual muy alto pero con una escasa inteligencia emocional son personas que les cuesta más tener relaciones sociales, habilidades sociales, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Y por ello son personas que obtienen menos éxitos en su vida, aunque tengan un coeficiente intelectual bastante alto. Son de las que... Son de las que, por ejemplo, cuando hacen esos selecciones de personal, es cuando te dicen, ¿sabe trabajar en equipo? Claro. Es una de las preguntas básicas que suelen hacer, ¿no? A la hora de las entrevistas. Que ahora en las entrevistas y las empresas están contemplando bastante más que la persona, porque es verdad que tú puedes tener un currículum estupendísimo, pero luego a la hora de desarrollar tus competencias no tengas esa capacidad debido a que no tienes esa inteligencia emocional. Entonces lo que se hace en una sesión o en un proceso de coaching, lo que pretende un proceso de coaching, es que a la persona se le ayuda a que obtenga los mayores logros posibles. Ese es el gran objetivo que tiene un proceso de coaching, adquirir esos logros, que es por lo que una persona realiza un proceso de coaching. Porque se pueden aprender. Exactamente, o sea, la inteligencia emocional, ya lo dije en el programa anterior, que la buena noticia es que es algo que se puede ir aprendiendo, se puede ir adquiriendo, se puede ir desarrollando y tener un mayor crecimiento personal las personas. Entonces, como bien te decía, que un proceso de coaching es un proceso de cambio, básicamente la persona lo que necesita es realizar unos cambios en su vida para obtener unos logros deseados, y para ello durante el proceso lo que va a hacer va a ser desarrollar esas competencias básicas de las que ya te hablaba al principio de la inteligencia emocional, para poder desarrollarlas a través del proceso y obtener un crecimiento personal muchísimo más amplio. Voy a empezar, si te parece, por la primera competencia que tiene la inteligencia emocional, que es el autoconocimiento de mi persona. ¿Qué pasa? Que es posible que cuando una persona realiza un proceso de coaching no tenga ese autoconocimiento adquirido realmente, y durante el proceso lo que va a hacer va a adquirir esos conocimientos de sí mismo
que quizás antes ni siquiera se había pensado que los tenía o no había hecho una reflexión como debiera en cuanto al autoconocimiento personal. Lo que va a hacer va a descubrir esas creencias potenciadoras y limitadoras que tenemos todas las personas y va a experimentar, entre otras cosas, un reconocimiento de sus fortalezas y de sus debilidades, y una de sus funciones que realizará durante el proceso va a ser disminuir o eliminar esas debilidades que tenemos algunas personas, que lo que hacen es dificultar el camino hacia el cambio. O sea, se reconocen esas debilidades, sí, mientras estás hablando en una sesión con tu coach, ¿no? Sí, exactamente. Sucede que, de hecho, en coaching existen unas herramientas que, como es el análisis DAFO, en donde la persona lo que hace es observar cuáles son sus debilidades y cuáles son sus fortalezas. Entonces, en donde se trabaja principalmente son en las debilidades, que es lo que te decía antes, que es lo que te dificulta el camino hacia el cambio o hacia lograr aquel logro que tú quieres realizar, que es cuando te sometes o realizas un proceso de coaching. Cuando tú reconoces y gestionas, también es importante reconocer y gestionar las emociones, ya que es otra competencia que tiene la inteligencia emocional, y a eso se le llama autocontrol de las emociones. Durante el proceso lo que hace la persona es que se va a dar cuenta de que es posible que de alguna manera no sepa reconocer o gestionar las emociones, y ocurre que al final esto puede conllevar a un desequilibrio emocional. Y lo importante es saber qué es realmente una emoción, y una emoción es el estímulo que nos produce un pensamiento. Ese pensamiento nos va a producir una emoción, y esa emoción nos va a conllevar a una acción. Entonces, lo que hacen las emociones es informarnos qué es lo que estamos sintiendo en el momento que se produce ese estímulo, y por ello las personas que gozan de esa buena inteligencia emocional sabrán, en primer lugar, reconocer la emoción que están sintiendo en ese momento, y en segundo lugar, cómo poder gestionar esa emoción para tener una buena acción. Por ello, las emociones no se deben de calificar como emociones negativas o emociones positivas o emociones malas o buenas. Más bien yo diría que son emociones más agradables o menos agradables, ya que todas ellas lo que hacen, su función que tienen es informarnos. ¿Qué ocurre cuando nos encontramos ante la emoción del enfado? Por ponerte un ejemplo. Cuando sentimos esta emoción, lo que nos está pasando es que nos está dando una información. Nos está dando una información de que alguien es posible que esté traspasando nuestros límites, o que no nos estén dando lo que estamos pidiendo en ese momento. Eso suele ocurrir mucho cuando estás en un puesto de trabajo en el que tú lo que consideras que necesitas, por ejemplo, se me está ocurriendo pedir un ascenso a tus superiores, y no te lo consideran, y entonces, bueno, pues se te produce ese enfado, ¿no? Y si así nosotros lo vemos y si así lo sentimos, ocurre que ese enfado, a veces lo que hacemos es magnificar ese enfado de sobremanera, debido precisamente a esas creencias que tenemos, que a veces las tenemos tan adentro de nosotros, y se trata de que es nuestra propia realidad, es lo que nosotros estamos pensando ante ese estímulo que nos está produciendo ese enfado. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que actuamos de una manera, digamos, una manera autoritaria y poco asertiva, y lo expresamos como si nosotros estuviéramos en la verdad absoluta y verdadera, y a veces ocurre que no es así. En lugar, sería mejor utilizar otra competencia básica de la que hablaba antes, de la inteligencia emocional, que se trata de la empatía, para así poder saber realmente qué es lo que está pensando la otra persona con la que nosotros estamos teniendo ese enfado, y averiguar cuál es su intención de la persona. En coaching utilizamos mucho la frase de estar metiendo tu mapa, y eso de estar metiendo tu mapa no quiere decir ni más ni menos que cada persona tenemos nuestra forma de ver nuestra realidad, y mi realidad no tiene que por qué ser igual que la tuya, puesto que el estímulo que estamos recibiendo las dos personas lo podemos estar recibiendo de distinta manera. Entonces, lo que quiero decir que ante esa emoción del enfado con otra persona, lo que se trataría, lo ideal sería visualizar a través de una perspectiva diferente, una perspectiva mucho más amplia que de la nuestra, para así obtener una visión más global y no quedarnos atrapados solamente en lo que es nuestro pensamiento. También es importante escuchar, la escucha es muy importante, y en coaching se practica bastante, otros puntos de vista diferentes en los que podamos advertir o darnos cuenta
de que quizás en el momento en el que yo pensaba de que mi realidad era la absoluta y verdadera, estaba equivocada. Y si estoy equivocada, lo que me va a ofrecer va a ser poder rectificar para así poder al final llegar a un consenso o a utilizarlo, esa empatía, de una manera de que yo me dé cuenta que la realidad no siempre es la que yo pienso, sino que también hay que hacer un poquito de reflexión ahí con las demás personas y obtener ese punto de vista diferente que posiblemente sea el real. Estamos hablando de esas emociones y que nos estaba diciendo Luz del Pozo, que son más agradables, menos agradables, porque hay de todo. Lo que pasa es que ya las tenemos como muy calificadas de muy terribles o muy agradables, claro, ¿verdad? Pues porque sí, hay sensaciones y sentimientos que se mezclan en esas emociones y nos hacen, pues eso, no siempre estar con la inteligencia emocional como deberíamos actuar, sino que nos revolucionamos y nos subimos por las paredes, tanto positivas como de manera negativa, ¿verdad? Es normal, por eso se trata de reconocer esas emociones, de saber qué es lo que estoy sintiendo, y una vez que sea capaz de reconocer la emoción, saberla gestionar, y eso es una práctica verdaderamente. Y sobre todo conocerte a ti misma, y también influye mucho de las experiencias que hemos tenido anteriormente, porque a lo largo de la vida vas adquiriendo unas experiencias y sabes que ante una situación o ante un estímulo reaccionaste de una manera inadecuada, y se trata de digamos, de alguna manera arreglar esa forma de actuar para obtener mayores beneficios en la vida. O sea, es lo de caes la primera vez en la piedra, pero en la segunda se trata de que no. Ya la rodeas. Claro, ¿no? Se trata de que no, la experiencia es un grado, entonces claro. Se trata de que no. Dentro de las emociones, Beatriz, existen unas emociones que son las emociones básicas o primarias, como se las llama en inteligencia emocional, que son la alegría, la tristeza, el miedo, la aversión y la sorpresa. Esas son las emociones básicas o primarias que tenemos todas las personas. Luego existen unas emociones secundarias, que hablé ya el programa anterior, que son aquellas que disfrazan a las emociones primarias. Porque llegamos a la conclusión de que se pueden disfrazar perfectamente. Totalmente. Por eso se trata de reconocer cuál es la verdadera, cuál es la emoción básica que estoy sintiendo en el momento. Pues nosotros mismos nos da a la confusión de que la estamos disfrazando y no sabemos que existe la emoción básica. Entonces, por eso es bastante importante de que las personas sepan realmente cuál es la emoción básica que tenemos. Tristeza. Son tristeza, alegría, el miedo, la aversión y la sorpresa. Ajá. Esas son las básicas. Esas son las básicas y sí. A partir de ahí jugamos. A partir de ahí se juega. Mire, sí. Ocurre, la emoción del miedo es una emoción que lleva existiendo de hace miles de años, ¿no? Es una emoción de supervivencia. Y nos informa que nos encontramos ante un peligro. Ese peligro puede ser un peligro real o puede ser un peligro imaginario, y lo que hace es preparar al cuerpo físico, o bien para luchar o bien para huir ante ese miedo que estamos sintiendo, ¿no? Muchas veces nos puede ocurrir que el miedo nos paraliza a la hora de realizar un cambio en nuestra vida, ¿no? Digo esto porque en coaching lo que ocurre muchas veces, precisamente coaching es un cambio en nuestra vida que queremos realizar. Y ocurre que a la persona que realiza el proceso, en ese momento del cambio de dónde estoy a dónde quiero llegar, lo que ocurre en ese camino, ese miedo al final se convierte en una especie de ansiedad y angustia. Entonces, lo que hay que hacer es gestionar ese miedo para que al final nos deje verdaderamente realizar el cambio. Si el miedo se apodera de nosotros, es muy difícil que podamos realizar ese cambio, porque lo que nos hace es que nos da un vértigo impresionante el poder realizar ese cambio. Ocurre que muchas veces hemos dejado de hacer algo en nuestra vida por miedo al fracaso. Por ejemplo, en una conferencia que escuchaba yo el otro día, que la dio Mario Alonso Puig, que es un cirujano, decía que hablaba de Ramón y Cajal, que decía
que la capacidad de soñar y de atreverse a salir de la zona de confort donde estamos a gustito, de abrazar la incertidumbre al cambio para poder crecer y evolucionar, implicaba y llevaba a cambios profundos en el tejido cerebral, y descubrió algo que ningún científico había descubierto antes estudiando las neuronas. Observó que las espinas que salen de las ramas de las neuronas, que nos salen de esas ramitas, se llaman espinas dedíntricas de Cajal, y que aumentaban cuando una persona estaba apasionada por hacer realidad sus sueños. Él lo intuyó así lo dijo, y dijo que todo ser humano puede ser escultor de su cerebro, y lo que dijo Cajal hoy se ha demostrado que es cierto, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues el miedo es algo que está ahí, que vale, que lo vamos a reconocer, vamos a reconocerle, le vamos a saludar, vamos a hablar con él y le vamos a decir, pero ahí, quietito, porque si se apodera de mí al final ese cambio que yo quiero realizar, me va a ser difícil realizarle. Uh-huh. Y mira que dejamos cosas por Muchas. hacer por el tema, sobre todo el miedo, no sé, se me está ocurriendo ahora, no sé si lo leí o lo escuché, de que muchas personas mayores, yo creo que era un artículo que escribió una enfermera, de que cuando se estaban muriendo, algunas decían cuántas cosas he dejado de hacer en mi vida precisamente por lo que estamos hablando, por el tema del miedo, por el tema del fracaso. Uh-huh. Pero a ti, por ejemplo, como coach que eres, me puedo presentar yo en tu consulta y decirte, oye, que tengo miedo. Claro. Pero claro, ya empezaríamos a definir qué es el miedo que siento, a qué, claro, porque se puede ser miedosa a determinados temas, pero a otros, sin embargo, muy lanzado. Es lo que hemos hablado alguna vez. Ocurre que muchas veces tenemos un miedo infundido que no es un miedo real, que se trata de unas creencias que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra vida, creencias infundadas o creencias que nos hemos ido nosotros haciendo a nosotros mismos, y nos ha creado un miedo o un pánico escénico que al final ese miedo lo que ha hecho ha sido no dejarme evolucionar en mi vida. Uh-huh. Entonces nos pasa a muchas personas. Hay que averiguar dónde están esas creencias y esos miedos que no son reales, y en un proceso de coaching precisamente es donde realmente se trabaja ese miedo, y la persona de verdad que cuando precisamente se logra que la persona elimine ese miedo o por lo menos lo controle o lo gestione, obtiene muchos cambios. Uh-huh. Fíjate. Ay, cuántas cosas vamos a ir aprendiendo de esa inteligencia emocional y sobre todo de esas emociones de las que estamos hablando hoy, de las emociones básicas, de esas emociones primarias que nos está explicando Luz del Pozo. Mira, existe también dentro de las competencias de la inteligencia emocional otra competencia que es muy importante, sobre todo en un proceso de coaching, es la automotivación que obtiene una persona al realizar un proceso de coaching, ya que la automotivación es el combustible que nos mueve, es el motor que nos mueve y nos dirige hacia el camino, hacia el cambio para alcanzar logros. Estos logros elevan nuestra motivación y nos genera una autoconfianza, además de producirnos un optimismo y un entusiasmo. Y todo esto lo que nos proporciona es un elemento muy importante, y ese elemento tan importante es la resistencia. Esa resistencia la debemos de tener, y en un proceso de coaching es muy importante que la persona esté motivada y que tenga esa resistencia, porque si la persona en el proceso no está motivada es que algo está fallando y al final el proceso sería un proceso fallido. O sea que es muy importante esa motivación que tiene la persona precisamente para que obtenga esa resistencia que necesita para lograr y para llegar a alcanzar, avanzar durante el camino hacia el cambio y lograr aquello que esa persona desea, que es por lo que realmente realiza un proceso de coaching. O sea que no vale ir desmotivado, desganado, ni nada por el estilo, sino diciendo aquí empiezo y venga, a ver hasta dónde llego. Es algo que durante el proceso se va a ir creando, esa automotivación, porque precisamente el coaching es el principal objetivo es ir adquiriendo logros durante el proceso. Entonces, esos pequeñitos logros, hasta que tú llegas a tu logro final, a tu sueño o a tu meta, son los que te van a ir creando esa automotivación, y por eso esa automotivación lo que te va a dar es ese elemento tan importante que es la resistencia. Bien, bien. Oh, cuántas cosas se van aprendiendo, está claro.
Y por último existe una competencia de la inteligencia emocional, que son las habilidades sociales. Se dice que son personas que tienen habilidades sociales, aquellas que son flexibles a los cambios, que establecen vínculos con los demás, que manejan bien los conflictos y que además de ello son buenos comunicadores. Pues se puede relacionar con el coaching, ya que cuando una persona realiza un proceso de coaching, lo va a realizar principalmente porque quiere realizar un cambio en su vida o en su persona. Y precisamente dentro de las competencias que tiene las habilidades sociales es ser flexible a los cambios, y en un proceso de coaching lo que quiere la persona es realizar ese cambio. Y va a realizar ese cambio, lo quiere realizar porque considera que en su vida no está conforme y necesita mejorar. Entonces, si la persona está comprometida con el cambio, quiere descubrir y tiene ese potencial que posiblemente antes muchas personas todos tenemos un potencial que muchas veces está ahí escondidito y ni siquiera sabemos que existe, y en un proceso de coaching ese potencial aflora y la persona, la verdad es que adquiere esas habilidades sociales de comunicación, de sentirse bien, de estar reintegrada con las demás personas. O sea que todo es un proceso y todo, absolutamente todo, se puede aprender. Todo se puede aprender. Todo se puede aprender. La verdad es que es un proceso hacia adentro, como bien decías, muy, muy importante y que lleva tiempo. ¿Cuánto? Bueno, pues depende de la naturaleza del cambio que quiera realizar la persona. Evidentemente, esto de lo que estoy hablando hoy trata de unas competencias de la inteligencia emocional, y sobre todo es cuando una persona quiere realizar más bien cambios en su persona. Pero, por ejemplo, existen procesos de coaching en lo que la persona lo que quiere es que no tiene fuerza, se me está ocurriendo, fuerza de voluntad para hacer ejercicio, y realmente no necesita tener unas habilidades sociales ni una empatía. Pero cuando ya se trata de un proceso, y estos procesos de los que hablaba antes son procesos mucho más cortos, pero cuando ya la persona lo que quiere realizar es un cambio en su persona, ya sí que lo que va a hacer durante el proceso va a ser autoconocerse y va a tener un crecimiento personal bastante grande. Bastante grande. Bueno, Luz, si se quieren poner en contacto contigo, ¿cómo lo hacen? Pues pueden llamarme a mi móvil, que es el 610-74-1133, o bien meterse también a mi página web, que es www.coaching-reiki.com. Pues ahí es donde pueden localizarlo. Si ustedes no tienen el teléfono, si les ha pillado de improviso esto de coger ahora mismo el teléfono apuntadito, saben que nos pueden llamar, que nosotros se lo facilitaremos con todo el gusto del mundo para que ustedes puedan entablar una conversación con Luz del Pozo, que ya saben que es maestra, es máster en coaching, y esa es la manera de iniciarse en esto de la inteligencia emocional, que es de lo que estamos hablando en este programa y que ya llevamos el programa anterior, y me imagino, porque hay mucho que hablar de ello, que seguiremos avanzando nosotros también así de a poquitos, pero cada 15 días. Así que, Luz, muchísimas gracias por haberte venido. A ti, Beatriz. Otro ratito encantada. Un placer tenerte por aquí. Igualmente. Hasta dentro de 15 días. Vamos con unos consejitos, así que volvemos ya mismo. Radio Aranjuez.